música. Y ese fraude, aunque muchos no quieran verlo, sigue afectando hoy su salario, su migración, su deuda, su identidad y la manera en que México se relaciona con el mundo. Lo he estudiado durante décadas y cuanto más escarbo en los documentos, en los tratados, en los mapas, en los archivos diplomáticos, más claro se vuelve algo profundamente incómodo para el relato oficial. A México no solo le arrebataron territorio, le quitaron una parte central de su porvenir económico. Y cuando uno pierde territorio de esa magnitud, no solo pierde tierra, pierde rutas comerciales, pierde recursos, pierde margen de maniobra, pierde poder para decidir su propio destino. Por eso quiero que comprendan desde ahora una idea fundamental. Esto no trata solo de historia. Esto trata de por qué hoy millones de personas tienen que emigrar, de por qué los salarios no alcanzan, de por qué el desarrollo fue tan desigual entre el norte y el sur, de por qué generaciones enteras crecieron, con la sensación de que algo les fue quitado aunque nunca. Supieron exactamente qué. Y aquí viene la promesa que les hago desde el principio. Si ven este análisis hasta el final, entenderán por qué todo lo que les contaron sobre el territorio robado es incompleto. Entenderán cómo se fabricó ese fraude, quién lo diseñó, quién se benefició y, sobre todo, comprenderán qué puede hacer México hoy en este siglo con esta verdad. Porque conocer este fraude no es solo un acto de memoria, es una herramienta de poder, es una forma de dejar de sentirse pequeños. Es el primer paso para dejar de vivir bajo una narrativa que les enseñó a culparse a ustedes mismos por problemas que nacieron de una estructura injusta. A lo largo de este análisis recorreremos 5 capas de este engaño. Primero, el fraude de la guerra, cómo se fabrica un conflicto para justificar un despojo. Después, el fraude del tratado, cómo se legaliza una imposición bajo ocupación militar. Más adelante, el fraude del mapa, cómo se roba territorio con tinta, papel y silencio. Luego el fraude académico, cómo esta verdad fue cuidadosamente enterrada durante generaciones. Y finalmente, lo más importante de todo, qué puede hacer México ahora no en el pasado, sino hoy, con todo este conocimiento. Porque cuando un pueblo entiende el fraude que marcó su historia, deja de sentirse condenado. Y cuando deja de sentirse condenado, empieza a cambiar su destino. Permítanme ahora decirles quién les habla y por qué trato este tema con tanta insistencia. Soy economista. He pasado la mayor parte de mi vida estudiando sistemas de poder, imperios, colapsos, fraudes históricos y la forma en que esos fraudes siguen moldeando la vida cotidiana de millones de personas mucho después de que las guerras terminan. Y si hay un episodio que resume como pocos la mecánica del poder imperial en este continente, es exactamente lo que ocurrió en 1847. Ahora bien, casi todos ustedes crecieron con una versión muy simple de esa historia. La conocen de memoria. Dos países entran en conflicto, hay una guerra, uno gana, el otro pierde, México perdió, Estados Unidos ganó y ahí supuestamente termina todo. Una guerra inevitable, un resultado natural, casi como si se tratara de una tormenta o de un terremoto, algo que simplemente pasó. Pero cuando uno se aleja de los libros de texto escolares y entra a los documentos internos, a los debates reales en el Congreso estadounidense, a las cartas privadas de los generales, a los informes económicos de la época, aparece una historia completamente distinta. Ahí no hay inevitabilidad, ahí no hay accidente, hay planificación. Lo que ocurrió no fue una derrota casual de México, fue una operación calculada para apoderarse de un territorio que Estados Unidos necesitaba desesperadamente para convertirse en lo que hoy es. Necesitaban salida al Pacífico, necesitaban tierras fértiles, necesitaban minerales, necesitaban rutas comerciales, necesitaban puertos, y todo eso estaba del lado mexicano. Estados Unidos en ese momento era un país con límites muy claros, un país que había crecido rápido, pero que estaba llegando al final de su propio espacio. Y cuando un proyecto económico basado en la expansión llega a un muro, tiene dos opciones: o cambia su modelo o empuja ese muro por la fuerza. Washington eligió empujar, y esto es fundamental que se entienda. La guerra no estalló porque México fuera una amenaza. No estalló porque México provocara al gigante del norte, estalló porque ese territorio era indispensable para el proyecto imperial estadounidense. Sin ese territorio, Estados Unidos
no podía convertirse en potencia continental, no podía competir con Europa, no podía mirar hacia Asia, no podía sostener su crecimiento industrial. Por eso insisto en esta idea, porque es el núcleo de todo lo demás. No fue una derrota accidental, fue un diseño, fue una guerra fabricada para justificar un despojo previamente decidido. Y aquí viene una de las partes más perturbadoras de todo este episodio. Incluso dentro de Estados Unidos, incluso entre sus propios generales, hubo quienes reconocieron que lo que estaban haciendo era injusto. Hay confesiones escritas, hay memorias, hay discursos posteriores donde admiten que se atacó a un país más débil para quedarse con su territorio. Eso no lo van a encontrar fácilmente en los manuales escolares, pero está ahí para quien quiera verlo. Entonces, cuando hoy alguien les dice que México perdió porque fue más débil, porque estaba dividido, porque era incompetente, lo que está repitiendo sin saberlo es una narrativa diseñada para ocultar un crimen estructural. Se les enseñó a interpretar una agresión como un simple infortunio histórico. Y aquí quiero detenerme un segundo porque este punto es profundamente importante para ustedes como personas, no solo como espectadores de un análisis histórico. No eres tú el problema, no es tu país. Un país incapaz es una estructura de poder que se diseñó así. Se diseñó para extraer riqueza de un lado y concentrarla del otro. Se diseñó para que una nación se convirtiera en imperio y otra pagar el costo durante generaciones. Eso explica por qué incluso hoy la relación económica entre ambos países sigue siendo tan desigual. Explica por qué el norte se industrializa primero y el sur queda atrás. Explica por qué el desarrollo no se repartió de forma equilibrada. Explica por qué millones de personas tienen que cruzar una frontera que antes no existía en esos términos. Porque cuando se pierde territorio de esa magnitud, no se pierde solo tierra, se pierde una parte central del futuro, y eso no se recupera. En una sola generación se arrastra durante siglos. Así que de aquí en adelante vamos a desmontar capa por capa ese diseño, porque para comprender el presente primero hay que ver con absoluta claridad cómo se fabricó ese pasado. Para entender cómo se fabrica un conflicto legítimo, hay que mirar la posición real en la que estaba Estados Unidos en ese momento. La versión oficial habla de defensa de provocación de honor nacional, pero cuando uno observa los datos económicos, la expansión territorial ya consumida, las rutas comerciales bloqueadas y la competencia con las potencias europeas, lo que aparece es un país que estaba llegando al borde de su propio límite. Estados Unidos había crecido rápido. Sí había colonizado, había avanzado hacia el oeste, había absorbido territorios, pero ese crecimiento se basaba en una idea muy peligrosa, que siempre habría más tierra, más recursos, más espacio para seguir expandiéndose. Llegó un punto en el que ese espacio se estaba terminando. Al norte estaban los imperios europeos, al este el océano, al oeste México, y no se trataba solo de tierra, en abstracto, se trataba de algo mucho más concreto. Puertos sobre el Pacífico para conectarse con Asia, tierras fértiles capaces de alimentar a una población que crecía de forma explosiva, minerales, rutas comerciales. Corredores estratégicos para competir con Inglaterra, con Francia, con Rusia. Sin ese acceso, el proyecto de potencia estadounidense quedaba incompleto. Siempre lo explico así. No era solo una cuestión de ambición, era la supervivencia del modelo económico que ellos mismos habían construido. Y cuando un modelo necesita obligatoriamente expandirse para no colapsar la violencia, se convierte en herramienta política. Pero ningún imperio puede decir abiertamente vamos a atacar a un país más débil para robarle lo que necesitamos. Eso no moviliza a su población, eso no justifica una guerra ante el mundo. Por eso se construye el relato del ataque, de la provocación, de la ofensa intolerable. Se generan incidentes en la frontera, se exageran choques menores, se provocan situaciones ambiguas y luego se activa la maquinaria del discurso. Nos atacaron, debemos defendernos. Nuestra soberanía está en peligro. Ese guión se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Lo he visto en documentos del siglo XIX, del siglo XX y del XXI, y en 1847 exactamente eso ocurrió. Provocaciones calculadas en una frontera disputada, incidentes inflados, discursos en el Congreso presentando a Estados Unidos como víctima
y una opinión pública a la que se le dijo que la guerra era inevitable, necesaria, honorable. Pero cuando uno revisa las comunicaciones internas, los diarios privados, los informes militares, aparece una verdad incómoda. Muchos políticos sabían perfectamente que esa guerra no era justa. Muchos generales sabían que estaban atacando a un país más débil para quedarse con su territorio. Algunos incluso lo admitieron después cuando ya no estaban en el cargo, cuando ya no había nada que perder. Eso fue lo que más me impactó cuando estudié este periodo por primera vez. No fue solo una injusticia externa, fue también una mentira interna. Se le mintió al propio pueblo estadounidense, se le ocultó que la guerra no era una respuesta sino un plan. Se le ocultó que no se estaban defendiendo, se estaban expandiendo por necesidad económica. Y aquí quiero detenerme en algo que considero fundamental desde el punto de vista humano. Este fraude no fue solo contra México, fue también contra millones de ciudadanos estadounidenses que fueron enviados a morir convencidos de que defendían a su país cuando en realidad protegían un proyecto de expansión económica que beneficiaba a una élite. Los soldados eran jóvenes, pobres, campesinos, obreros, gente que no iba a quedarse con ni una sola hectárea del territorio, que se conquistaba gente que no iba a recibir ni una onza de oro de las minas que después se explotaron. El fraude, como suele ocurrir en la historia, era doble hacia afuera y hacia adentro. Y esto nos lleva directamente al presente, porque cuando hoy vemos guerras modernas, cuando observamos intervenciones en Medio Oriente, cuando presenciamos ocupaciones disfrazadas de misiones humanitarias, el guión es exactamente el mismo. En Irak se habló de armas que nunca existieron, en Afganistán se habló de estabilidad que nunca llegó, en Libia se habló de democracia que terminó en ruinas. Entender 1847 es entender ese patrón, comprender que el conflicto legítimo casi nunca nace de un ataque real, sino de una necesidad estructural de expansión, de control, de recursos de poder. Y cuando uno ve ese patrón con claridad, algo cambia internamente. Deja de ver la historia como una cadena de accidentes y empieza a verla como una secuencia de decisiones, de intereses, de estructuras. Y eso es lo que más incomoda a los imperios, que la gente entienda que las guerras no son inevitables, son diseñadas. Y ahora, habiendo entendido cómo se fabricó el conflicto, estamos en condiciones de avanzar hacia algo todavía más grave. Porque una guerra injusta ya es un crimen, pero cuando de esa guerra nace un tratado impuesto bajo ocupación, entramos en una dimensión todavía más profunda del fraude. Demos un paso más, ya vimos cómo se fabrica una guerra legítima. Ahora veremos cómo se fabrica una legalidad falsa, porque después de la guerra viene algo todavía más delicado, el tratado, el papel, la firma, la idea de que todo quedó resuelto de manera civilizada. Y aquí el fraude alcanza un nivel todavía más sofisticado. Permítanme explicarlo de forma sencilla. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma mientras la capital de México estaba ocupada por tropas estadounidenses. No es un detalle menor, es como si usted firmara un contrato con alguien mientras esa persona le apunta con un arma a la cabeza. En ningún sistema jurídico serio eso puede considerarse un acuerdo libre. Y sin embargo, durante generaciones se enseñó que fue una negociación que dos países se sentaron a conversar, que hubo concesiones mutuas. Eso no es cierto. Uno estaba derrotado, ocupado, devastado económicamente, el otro estaba armado victorioso y con el territorio ya bajo control militar. Ahora viene la parte más inquietante. El texto que México firmó no es exactamente el mismo que Estados Unidos ratificó. Esto no es una interpretación ideológica, aparece en los propios archivos diplomáticos. Washington recortó, alteró y reinterpretó cláusulas clave antes de aprobar el tratado en su propio Senado. Las disposiciones más afectadas eran precisamente las que protegían a los habitantes mexicanos en los territorios ocupados, en derechos civiles, propiedades, garantías legales. Todo eso fue debilitado, diluido, reinterpretado de manera unilateral. En otras palabras, un país firmó una cosa y el otro país ratificó otra. Como economista siempre lo explico con un ejemplo muy simple. Si usted firma un contrato privado para vender una casa y la otra parte lo cambia después de su firma sin su consentimiento, ese contrato es nulo, automáticamente nulo. No hay discusión, no hay matices.
No hay zonas grises. Es fraude contractual. A nivel internacional lo que ocurrió fue exactamente eso, pero a una escala gigantesca, un tratado modificado por una sola parte bajo condiciones de ocupación militar. Desde cualquier marco moderno del derecho, eso sienta una base jurídica extraordinariamente frágil. No solo frágil, profundamente cuestionable, y aquí aparece una palabra que casi nunca se usa en los libros de historia: coacción. Coacción no es solo una amenaza explícita. Coacción es firmar mientras tu capital está ocupada. Coacción es firmar mientras tus fuerzas están derrotadas. Coacción es firmar mientras tu economía colapsa. Coacción es firmar sabiendo que si no lo haces la devastación continuará. Ese tratado nace desde su primer minuto bajo coacción. Y lo más fuerte es que esto no lo dicen solo historiadores críticos, aparece incluso en debates internos del propio Senado estadounidense. Algunos senadores de la época advirtieron que modificar el tratado podía comprometer su legalidad. Lo sabían y aún así siguieron adelante. ¿Por qué? Porque necesitaban ese territorio, lo necesitaban con urgencia. El tratado no era un acto moral, era un instrumento económico y geopolítico, la legalización de una necesidad estructural. Y aquí viene una frase que quiero que se les quede grabada. Si el tratado nace manchado, la legitimidad del mapa que ustedes ven todos los días también lo está. Ese mapa que parece tan sólido, tan indiscutible, tan definitivo, descansa sobre un documento que, visto con ojos jurídicos modernos, está construido sobre una imposición. Y cuando uno entiende eso, muchas piezas empiezan a encajar de otra manera. ¿Por qué hubo tanta resistencia cultural en esos territorios durante décadas? Porque la gente sabía que aquello no había sido una cesión voluntaria. ¿Por qué hubo tantos conflictos de tierras de propiedades de derechos? Porque las garantías prometidas fueron recortadas. ¿Por qué tantas familias perdieron sus terrenos? Porque las cláusulas que debían protegerlas fueron debilitadas desde el inicio. Este no es un detalle técnico. Explica tragedias humanas concretas. Gente que de un día para otro pasó de ser propietaria legal a invasora. Gente que hablaba su idioma, practicaba su cultura y de repente quedó bajo un sistema legal que nunca eligió. Y desde un punto de vista más amplio, este fraude jurídico es clave para entender algo todavía más profundo. Estados Unidos no solo ganó una guerra, construyó una legalidad a su favor, transformó una imposición militar en una frontera legítima, transformó una ocupación en un acto administrativo. Eso es lo que vuelve peligrosos a los tratados impuestos. No solo cierran guerras, cierran discusiones, sellan injusticias con tinta y luego durante generaciones se enseña que eso ya no puede discutirse porque así quedó escrito. Pero la historia demuestra algo muy incómodo para los imperios. Los tratados firmados bajo coacción no mueren, quedan latentes como una herida que puede reabrirse cuando cambian las condiciones. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy, porque mientras muchos creen que esto pertenece a un pasado enterrado, el efecto real de ese tratado sigue vivo en la economía, en la migración, en la desigualdad y en la relación de poder entre ambos países. Y todavía no hemos llegado a la capa más visual, la más impactante, la que fija todo esto en la mente de millones de personas: el mapa. Porque después de la guerra y después del tratado viene el fraude más silencioso de todos, el del mapa. Ahora entramos en uno de los mecanismos de poder más discretos que existen, tan silencioso que casi nadie lo cuestiona: el mapa. Porque quien controla el mapa controla la realidad, no solo la representa, la impone. La mayoría de las personas piensa que un mapa es solo una imagen neutral, un dibujo técnico, algo objetivo. Pero a lo largo de la historia los mapas han sido una de las armas políticas más poderosas que existen, porque una vez que una frontera queda dibujada, empieza a vivirse como natural, como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca hubiera sido disputada. Antes de la invasión existían numerosos mapas que mostraban un México mucho más amplio. Mapas hechos por ingenieros, por militares, por cartógrafos europeos, por universidades. No eran dibujos improvisados, eran documentos serios que reflejaban una realidad territorial concreta. Después de la guerra empiezan a aparecer otros mapas nuevos, limpios, ajustados, normalizados. Mapas que ya no muestran conflicto, ya no muestran disputa, ya no muestran ambigüedad, muestran una frontera clara, definitiva, indiscutible. Y ese es el primer gran truco del poder cartográfico.
La violencia ocurre primero con armas, luego se convierten en líneas, y cuando se convierten en líneas parece dejar de ser violencia. Pero aquí viene algo todavía más inquietante. Esa frontera no quedó fijada de una sola vez. Hubo varios posteriores ajustes llamados técnicos hechos por comisiones supuestamente menores. En cada uno de ellos, la línea se movía un poco más siempre en una sola dirección. He revisado esos documentos, no son teorías ni rumores, son actas planos, informes, donde se justifican desplazamientos de frontera bajo el argumento de errores de medición, imprecisiones, correcciones geográficas. Pequeños movimientos que sumados representaron cientos de miles de hectáreas adicionales. Y quiero que lo imaginen con un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Imaginen que un vecino le roba medio terreno y luego manda hacer el plano nuevo de la colonia. Ese plano es el que se registra, el que usan las autoridades, el que se enseña en la escuela, y con el tiempo todos empiezan a creer que el terreno nunca fue de ustedes. Eso exactamente ocurrió aquí. Primero el despojo, luego el plano, luego la normalización, luego el olvido. Muchos archivos cartográficos mexicanos fueron decomisados durante la ocupación. Otros desaparecieron, otros quedaron encerrados en bibliotecas extranjeras. Mientras tanto, los mapas que se difundieron masivamente fueron los producidos por las nuevas autoridades. Y cuando una generación entera crece viendo siempre el mismo dibujo, ese dibujo deja de parecer una imposición y empieza a parecer una verdad eterna. Aquí quiero conectar esto con algo profundamente emocional para muchas familias. Durante décadas, abuelos, bisabuelos y comunidades enteras repitieron una frase hasta hoy: esto antes era México. Y a mucha gente le hicieron creer que eso era solo nostalgia, orgullo herido, un lamento del pasado. No era imaginación, no era exageración, no era romanticismo. Había una base jurídica, histórica y territorial muchísimo más sólida de lo que se les permitió conocer. El mapa que hoy se enseña como definitivo no solo refleja una guerra, refleja una cadena de imposiciones, ajustes unilaterales y silencios institucionales. Refleja a un poder que no necesitó seguir disparando porque aprendió a gobernar con reglas, planos y archivos. Por eso el fraude del mapa es tan efectivo, porque no grita, no amenaza, no dispara, simplemente muestra una línea. Y cuando la línea se repite miles de veces en libros, escuelas, noticieros y fronteras físicas, termina pareciendo natural, pero ninguna frontera impuesta por fraude es verdaderamente estable. Se sostiene mientras nadie la cuestione, se sostiene mientras el silencio sigue funcionando. Y aquí viene una verdad incómoda. El mapa no solo define países, define salarios, quién controla puertos, quién controla rutas comerciales, quién se queda con los recursos, quién migra y quién recibe, quién se vuelve potencia y quién queda atrapado en el sur del sistema. Por eso, cuando escuchen a alguien decir «esto era México», no están oyendo una simple frase cargada de emoción, están oyendo el eco de un despojo convertido en normalidad. Y todavía hay una capa más profunda en este engaño. No bastaba con ganar la guerra, imponer el tratado y redibujar el mapa. Hacía falta algo más para que todo esto se volviera incuestionable durante generaciones, construir una historia oficial que enterrara cualquier duda. Y eso nos lleva al siguiente fraude, quizá el más sofisticado de todos, el fraude académico. Ahora entramos de lleno en el corazón material de todo este fraude, porque hasta aquí hemos hablado de guerra, de tratados, de mapas de legalidad, pero el motor real de todo esto siempre fue uno solo: la economía. Aquí puedo hablarles con absoluta claridad como economista que ha estudiado durante décadas cómo nacen, crecen y se consolidan las potencias. Estados Unidos no se convirtió en potencia mundial por virtud moral, ni solo por trabajo duro, ni por innovación aislada. Se convirtió en potencia porque se apoderó de una cantidad extraordinaria de recursos en un periodo muy corto de tiempo, y una parte decisiva de esos recursos provino directamente del territorio arrebatado a México. Oro, plata, petróleo, tierras agrícolas, inmensas puertos estratégicos sobre el Pacífico, ríos, bosques, corredores, comerciales, rutas ferroviarias. Todo eso no cayó del cielo. Todo eso estaba del otro lado de la frontera antes de la guerra, y todo eso fue absorbido por el proyecto económico estadounidense después del despojo.
Uno de los ejemplos más claros es el llamado boom del oro en California, ese episodio que tantas veces se presenta como una aventura épica de pioneros buscadores y sueños dorados. Lo que casi nunca se dice con la misma fuerza es que ese oro estaba en territorio que hasta hacía muy poco era mexicano. La riqueza que financió bancos, industrias, infraestructura y fortunas enteras en el noreste de Estados Unidos nació literalmente de un territorio recién arrebatado. Ese oro impulsó la creación de bancos, alimentó la expansión del crédito, financió nuevas fábricas, permitió acelerar la industrialización. No fue solo una fiebre individual, fue un motor estructural del capitalismo estadounidense naciente. Luego vino el ferrocarril transcontinental, ese proyecto gigantesco que unió costas, mercados, trabajadores, mercancías y capital. Sin el territorio tomado a México, ese ferrocarril no habría sido posible en la forma en que se construyó. No habría tenido continuidad territorial ni acceso directo al Pacífico, ni habría podido convertir a Estados Unidos en una economía verdaderamente integrada de costa a costa. Ese ferrocarril no solo transportaba personas, transportaba materias primas, alimentos, acero, carbón, maquinaria, transportaba valor, acumulación y poder. Y todo ese trazado descansaba sobre tierras que antes no pertenecían a Washington. Lo mismo ocurrió con la agricultura. Las grandes extensiones fértiles del suroeste, los valles productivos, el clima favorable, el acceso al agua, todo eso se convirtió en una de las bases alimentarias del crecimiento estadounidense. Alimentó ciudades, ejércitos, fábricas, mercados internos, permitió que la población creciera sin colapsar por falta de alimentos. Más adelante, con el tiempo, aparecería otro recurso decisivo, el petróleo. Ese recurso que en el siglo XX se convirtió en el corazón de la economía industrial, del transporte, de la guerra moderna, de la geopolítica mundial. Una parte muy importante de ese petróleo se encuentra precisamente en regiones que fueron parte del despojo. Por eso digo esta frase con total responsabilidad histórica y económica. Sin el territorio arrebatado a México-Estados Unidos, no sería la potencia que es hoy. Ese es el corazón del fraude histórico. No es una exageración, no es una consigna. Es una conclusión que se desprende de los datos de los flujos de capital, del desarrollo industrial, del poder financiero, de la logística y del comercio internacional. Y ahora quiero unir todo esto con su vida cotidiana, con su salario, con su empleo, con su migración, con esa sensación de que siempre falta algo. Cuando una región pierde una parte tan enorme de su base productiva, eso no se recupera en una generación, deja una herida estructural. Menos acceso a puertos significa menos comercio directo. Menos recursos significa menos inversión interna. Menos control territorial significa más dependencia externa. Y cuando un país se vuelve dependiente, su margen para subir salarios, proteger trabajo y sostener industrias propias se reduce de forma brutal. La migración forzada no aparece de la nada, aparece cuando millones de personas ya no pueden vivir dignamente donde nacieron, y eso tiene raíces económicas profundas. Parte de lo que hoy te falta salió literalmente de esas tierras. Salió en forma de oro, de rutas comerciales, de bancos de ferrocarriles, de inversión acumulada durante generaciones al otro lado de la frontera. Mientras una región acumulaba capital, infraestructura, industria y crédito, la otra quedaba con una economía mutilada, fragmentada, sometida a ciclos de deuda, dependencia y exportación de mano de obra barata. Y aquí aparece algo que pocas veces se dice con claridad. El llamado sueño americano no se construyó solo sobre el esfuerzo de su gente, se construyó también sobre una transferencia masiva de riqueza desde territorios ajenos hacia su propio sistema productivo. Eso no solo explica la desigualdad histórica entre ambos países, explica por qué hoy parte de la población mexicana trabaja en industrias que prosperan justo gracias a esa acumulación histórica. Explica por qué las cadenas productivas siguen organizadas de manera asimétrica. Explica por qué la frontera no es solo una línea política, es una frontera de salarios, de derechos, de oportunidades, y cuando ustedes sienten que trabajan más, ganan menos, cuando sienten que su esfuerzo vale menos, cuando perciben que su país siempre parece llegar tarde al banquete del desarrollo, no están equivocados. Están viviendo la consecuencia prolongada de una acumulación originaria que no se hizo dentro de sus propias fronteras. Por eso insisto tanto en que este no es un análisis del pasado, es un análisis de su presente.
Y mientras no se entienda de dónde salió el poder económico que se concentra al norte, seguirá pareciendo normal que al sur falte siempre algo. Pero todavía hay una capa más profunda en este fraude, porque no bastaba con quedarse con el territorio, con los recursos y con la riqueza. Había que asegurarse de que las generaciones siguientes jamás cuestionaran esa apropiación. Había que convertir el despojo en relato aceptado. Ahí entra en juego el fraude más silencioso de todos, el fraude académico. Llegamos a una de las capas más perversas de todo este proceso, porque una cosa es ganar una guerra, imponer un tratado, redibujar un mapa y apropiarse de los recursos, y otra, todavía más profunda, es controlar la forma en que esa historia será. Contada durante generaciones, eso es lo que llamo el fraude académico y mediático. Permítanme decirlo sin rodeos. Las universidades, los libros de texto y los grandes medios de comunicación no son entes neutrales en la historia. Seleccionan, filtran, deciden qué documentos se enseñan, cuáles se citan, cuáles se esconden, cuáles se minimizan, y esas decisiones no son técnicas, son políticas. Durante décadas, la narrativa dominante habló de una cesión. Negociada, esa frase es brutalmente reveladora. Cesión sugiere, entrega voluntaria negociada, sugiere equilibrio entre las partes. Al usar esas palabras se borra de un plumazo la ocupación militar, la coacción, la derrota, la presión armada, el hambre, la devastación económica. La palabra despojo casi nunca aparece imposición. Se evita coacción, se vuelve invisible, y cuando esas palabras salen del lenguaje, también salen del pensamiento de las personas. He visto cómo funciona este proceso desde dentro, documentos que existen pero no se incluyen en los programas de estudio, debates del Congreso estadounidense, que no aparecen en los manuales, mapas alternativos que nunca se muestran en clase, cartas diplomáticas europeas que contradicen la versión oficial y que solo leen especialistas muy específicos. No es que la información no exista, es que no. Circula, no se enseña, no se vuelve parte de la cultura pública. Y aquí quiero hablarle directamente a usted que quizá escucha esto con una mezcla de sorpresa, rabia, confusión. Si nunca te contaron esto, no fue un accidente, fue una decisión, no la decisión de una sola persona, sino de toda una estructura. Ministerios de educación, editoriales, universidades, medios, organismos internacionales, todos han reproducido una versión cómoda de la historia, una versión que no incomoda al poder. Porque admitir que uno de los pilares territoriales y económicos de Estados Unidos nació de un fraude estructural abriría demasiadas preguntas incómodas sobre qué más se construyó ese poder, qué otros tratados están manchados, qué otras fronteras se sostienen sobre imposiciones. Así que es más sencillo convertir el despojo en un episodio lejano, casi anecdótico. Un capítulo más del siglo XIX, algo superado, algo que ya no importa, pero aquí viene el daño verdadero. Cuando te hacen creer que tu país perdió porque es débil, te vuelves más dócil, más resignado, empiezas a pensar que la pobreza es tu culpa, que la migración es tu destino, que los salarios bajos son inevitables, que el atraso es parte de tu esencia. Ese es el golpe psicológicamente más profundo del fraude histórico. No solo te quitan el territorio, te quitan la dignidad histórica. Te enseñan a mirar el pasado con vergüenza en lugar de con claridad. Te hacen creer que tu lugar en el mundo es naturalmente inferior. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el relato es el inverso. Se enseña una versión heroica: pioneros, destino, manifiesto, expansión, inevitable, civilización, avanzando sobre territorios vacíos o mal administrados. Una narrativa que justifica la acumulación de poder como si fuera una consecuencia natural del progreso. Este doble discurso no es inocente, construye subjetividades distintas. De un lado orgullo imperial, del otro resignación estructural. Y los medios cumplen un papel decisivo en esto, porque cuando se habla del presente, casi nunca se conecta con este origen. Se habla de migración como problema de desigualdad, como falla interna de dependencia, como incapacidad de desarrollo, pero rara vez se dice con claridad que esas realidades nacen de una herida histórica que nunca sanó.
Siempre digo que el silencio también es una forma de violencia porque no deja marcas visibles, pero moldea la manera en que una sociedad se entiende a sí misma. Y cuando una sociedad no comprende de dónde vienen sus problemas, se vuelve mucho más fácil de manipular. Por eso este fraude académico no es un tema de historiadores, es una cuestión de conciencia colectiva. Mientras esta verdad permanezca enterrada, seguirá funcionando como una jaula invisible, una jaula que no se ve, pero que limita, restringe y condiciona. Y ahora, después de haber recorrido todas estas capas del fraude de la guerra, el tratado, el mapa, la economía, la academia, llegamos al punto más importante de todo este análisis, el punto que casi nadie quiere abordar de frente. ¿Qué puede hacer México hoy con esta verdad? Porque aquí no hablamos solo de memoria, hablamos de posibilidad, de poder, de futuro. Y ahí empieza la parte que más incomoda a los centros de poder actuales. Porque una cosa es que esta verdad exista en archivos, otra muy distinta es que se vuelva conciencia pública. Y cuando una verdad se vuelve conciencia pública, deja de ser pasado y empieza a ser fuerza histórica. Ahora cambiemos el tono por un momento porque después de tanto fraude, despojo e imposición, sería fácil caer en una lectura de derrota permanente. Sería fácil pensar que México fue un país que se rindió en silencio y eso sería repetir exactamente la mentira que el sistema quiere que creamos. La verdad es otra mucho más digna, mucho más firme, mucho más incómoda para el poder. México nunca aceptó del todo el robo. No lo aceptó en el momento, no lo aceptó en los años posteriores, no lo aceptó en su memoria colectiva ni en sus registros jurídicos. Lo que ocurrió fue que esa resistencia fue silenciada, minimizada, sepultada bajo capas de diplomacia forzada, dependencia económica y presión internacional. Pero cuando uno revisa los archivos mexicanos, la historia se ve completamente distinta. Después del tratado comenzaron protestas diplomáticas formales. No eran simples quejas simbólicas, eran documentos enviados a instancias internacionales, a gobiernos europeos, a representantes estadounidenses, donde se dejaba claro que la firma se había producido bajo ocupación militar y que su legitimidad estaba profundamente cuestionada. Hubo debates internos intensos, senadores, diputados, juristas militares y diplomáticos mexicanos hablaron abiertamente del tratado como un instrumento de despojo, no como una negociación, no como un acuerdo equilibrado, como lo que fue una mutilación territorial impuesta. Y quiero que se detengan un segundo en esto porque es fundamental. No hablamos de una crítica aislada de una voz solitaria. Hubo un consenso amplio en sectores enteros de la clase política mexicana de que ese tratado era moral y jurídicamente ilegítimo. Eso quedó escrito, registrado, archivado, no se perdió. Y mientras tanto, en los territorios arrebatados ocurrió algo todavía más poderoso que cualquier protesta formal. Las comunidades siguieron siendo culturalmente mexicanas, siguieron hablando su idioma, practicando sus tradiciones, celebrando sus fiestas, resistiendo desde la vida cotidiana. Hay registros de pueblos enteros que durante años se negaron a reconocer la nueva autoridad, a pagar impuestos al nuevo poder, a aceptar jueces que no hablaban su lengua, se negaron a olvidar quiénes eran. Eso también es resistencia y a veces es la más profunda de todas. Por eso quiero decir esta frase con toda la fuerza que merece. No eres descendiente de una nación que se rindió en silencio. Eres descendiente de una nación que dejó constancia del despojo. Ese matiz lo cambia todo. No es lo mismo haber sido vencido que haber sido silenciado. No es lo mismo haber aceptado una injusticia que haber sido obligado a callarla. Durante generaciones esa memoria sobrevivió en relatos familiares, en periódicos antiguos, en archivos diplomáticos, en discursos políticos que nunca llegaron a los libros de texto. Sobrevivió en frases sencillas como eso antes era nuestro dicha, sin micrófonos, sin cámaras, sin legitimidad institucional, pero con una verdad interior intacta. Aquí aparece algo crucial para entender el presente. Toda esa memoria no es solo dolor, es también capital político acumulado. Porque cuando un país documenta, deja actas, protesta, formalmente, registra su disidencia, aunque no pueda imponerla, en ese momento está sembrando una base para el futuro, una base que puede reactivarse cuando cambian las condiciones del poder mundial. Eso es lo que muchas personas no alcanzan a ver. Creen que la historia solo importa para recordar.
En realidad importa para negociar, posicionarse, defenderse, reclamar, construir soberanía futura. México, aunque debilitado durante décadas por presiones externas, deudas, intervenciones y dependencias estructurales, nunca rompió completamente ese hilo de memoria. Nunca dijo de manera absoluta esto fue justo. Dijo, más bien no tuve opción. Y esa diferencia es abismal porque cuando un país acepta que algo fue justo, renuncia para siempre. Pero cuando acepta que algo fue impuesto, deja la puerta abierta no necesariamente para recuperar territorio de manera física. Eso sería una simplificación, sino para reclamar dignidad, autonomía, condiciones económicas más justas, trato internacional más respetuoso. Aquí aparece el primer gran giro hacia la solución, que quiero que entiendan con claridad la memoria cuando está documentada, respaldada por archivos y sostenida por resistencia social y cultural, se convierte en una forma de poder. No un poder militar, no un poder de bombas ni de tanques, un poder mucho más lento pero más profundo, el poder de la legitimidad histórica. Y ese poder, aunque muchos no lo perciban, todavía vuelve a hacerse relevante justo ahora, en un mundo donde el dominio absoluto de una sola potencia empieza a resquebrajarse, donde los equilibrios cambian, donde los viejos relatos ya no sostienen el orden de siempre. México no es hoy el México aislado, débil y asfixiado de finales del siglo XIX. México es hoy un actor dentro de un sistema internacional que está mutando y las verdades largamente enterradas, cuando ese sistema se mueve, pueden volver a adquirir un valor extraordinario. Pero para entender por qué este es el momento más delicado para Washington en relación con este tema, debemos avanzar hacia el escenario actual, hablar del miedo silencioso de Estados Unidos, de por qué esta historia que durante tanto tiempo fue enterrada hoy empieza a ser peligrosa otra vez. Y ahí entra la última parte de este análisis, la que conecta directamente el fraude histórico con el poder global del presente. Traigamos todo este análisis al presente porque hay una pregunta que muchos se hacen en silencio, pero que casi nadie formula en voz alta. Si todo esto ocurrió hace más de un siglo, ¿por qué este tema resulta incómodo todavía hoy? ¿Por qué sigue generando nerviosismo? ¿Por qué no se deja como una pieza de museo? La respuesta es sencilla y profundamente reveladora, porque Estados Unidos hoy es una potencia más frágil de lo que le gusta admitir. No hablo de debilidad militar, hablo de fragilidad estructural, polarización política extrema, una sociedad partida en dos crisis, de deuda gigantesca, desigualdad obscena, desconfianza en las instituciones, pérdida de autoridad moral a nivel global y sobre todo algo que ningún imperio reconoce fácilmente, el comienzo del fin de su hegemonía indiscutida. Durante gran parte del siglo pasado, Estados Unidos podía imponer su relato histórico sin demasiada resistencia. Dominaba los medios, las instituciones financieras. Los organismos internacionales dominaba la narrativa hoy ya no. Hoy existe China como potencia económica, existe un bloque euroasiático, existen nuevas alianzas, existen países que ya no aceptan órdenes automáticas de Washington y al mismo tiempo existe un clima global cada vez más cargado de revisiones históricas. En África se cuestionan tratados coloniales. En Asia se discuten fronteras impuestas. En Europa Oriental se reabren disputas en Medio Oriente, se revisan acuerdos firmados bajo ocupación. El mundo entero reconsidera pactos que durante décadas se presentaron como intocables. En ese contexto, la historia de 1847 deja de ser un capítulo muerto y se convierte en un precedente incómodo. Porque si se acepta que una frontera pudo nacer de un fraude bajo coacción, muchas otras también podrían revisarse. Aquí está la tesis central que quiero que comprendan con claridad. Reabrir 1847 no significa tanques, invasiones ni guerra. Significa algo mucho más peligroso para un imperio cuestionar jurídicamente su legitimidad moral. Un imperio puede sobrevivir a críticas políticas, a conflictos militares, incluso a crisis económicas profundas. Lo que rara vez sobrevive es a la erosión de su autoridad moral ante el mundo, porque cuando un país deja de ser percibido como legítimo, todo se vuelve más difícil. Los acuerdos pesan, menos las amenazas, funcionan menos,
las alianzas se debilitan, la obediencia automática se rompe, y justo ahí este tema se vuelve tan sensible para Washington, porque México, al volver a poner esta historia en el centro del debate, no está pidiendo un favor. Está exponiendo una herida estructural que nunca cerró del todo. Por eso el título de este análisis no es una exageración. México expone el fraude histórico cuando deja de aceptar el relato cómodo, cuando deja de presentar el despojo como un accidente del pasado y lo vuelve a nombrar con todas sus letras. Y esto tiene consecuencias hoy. No es una discusión de museos. Tiene implicaciones en comercio, migración, inversiones, tratados, soberanía energética, cooperación tecnológica, condiciones laborales, porque cuando un país recuerda públicamente que una parte decisiva de su subordinación nació de un fraude, gana margen político no para desatar guerras, sino para negociar de otra forma, desde otro lugar simbólico, desde otra dignidad. Y aquí quiero ser muy claro con ustedes. La solución no es soñar con recuperar físicamente cada kilómetro. Ese no es el camino, nunca lo fue. La solución es usar la verdad para renegociar el futuro. Renegociar desde la conciencia histórica, desde la evidencia documentada desde la memoria, que nunca fue borrada del todo, desde la dignidad que sobrevive incluso después de la memoria. Derrota. Cuando un país entiende su propio origen en el sistema mundial, deja de pedir permiso y empieza a exigir respeto, no de manera violenta, sino estratégica. Por eso, este tema alarma hoy a Washington, no porque teman que mañana se muevan fronteras, sino por algo más profundo, que millones de personas dejen de aceptar la narrativa que sostiene su dominio. Temen que la palabra despojo vuelva a usarse en foros internacionales. Temen que la palabra coacción aparezca en debates jurídicos. Temen que lo que durante tanto tiempo fue un tema tabú se coloque de nuevo bajo la luz. Porque cuando eso ocurre, la historia deja de ser un recuerdo incómodo y se convierte otra vez en un campo de batalla simbólico. Y ese tipo de batallas en el mundo actual pueden alterar equilibrios sin disparar una sola bala. Y ahora, habiendo llegado hasta aquí, estamos listos para el punto final, el más importante de todos, el que transforma toda esta comprensión en algo útil para tu vida concreta. ¿Qué puedes hacer tú con esta verdad? Porque un conocimiento que no se convierte en conciencia activa termina siendo solo un dato más. Y este no es un dato cualquiera, es un espejo de tu presente y también una llave para tu futuro. Llegamos al punto más delicado, pero también al más poderoso de todo este análisis. Después de entender el fraude de la guerra, el tratado, el mapa, la economía, el silencio académico, la resistencia y el miedo actual de Washington, surge inevitable la gran pregunta: ¿qué puede hacer México hoy con esta verdad? Y quiero decirlo desde el principio, con total honestidad. La solución no es fantasía, no es revancha, no es resentimiento. La solución es estrategia, conciencia y poder político bien utilizado. Esta verdad no sirve para alimentar odio, sirve para renegociar el lugar de México en el mundo. Para entenderlo con claridad, lo separo en tres niveles, no como una lista técnica, sino como tres planos de la realidad que se cruzan todos los días en tu vida. Primero, el plano jurídico y diplomático. México hoy no es el México aislado, devastado y ocupado de 1848. Existe un sistema de derecho internacional moderno con cortes, tribunales, opiniones consultivas y procedimientos de revisión. Existe algo que antes no existía, un lenguaje jurídico global donde la palabra coacción sí tiene peso. México no necesita pedir que le devuelvan territorios para mover una sola piedra del tablero. Basta con algo mucho más profundo e incómodo para Washington: cuestionar la legitimidad moral del origen de la relación. Cuando un país logra instalar esta idea en el escenario internacional, produce un efecto dominó. Porque si el tratado fundacional es injusto, entonces la relación completa debe revisarse no por revancha, por coherencia. Esto abre la puerta a algo que los imperios odian, no a una sanción directa, sino a una duda constante, una duda que debilita, erosiona y obliga a negociar con más cuidado. Ya no se puede hablar de igualdad entre dos naciones sin reconocer que esa relación nació de una mutilación histórica, y esa admisión, incluso simbólica, cambia por completo el terreno de cualquier acuerdo futuro.
Pasemos al segundo plano, el económico, donde esta verdad toca directamente tu bolsillo, tu salario, tu trabajo o tu migración. Cuando un país reconstruye su posición moral, gana fuerza para renegociar acuerdos comerciales, tratados energéticos, políticas migratorias, inversiones, renegociar desde otro lugar, no desde la súplica, sino desde la conciencia histórica. Y aquí aparece un concepto que casi nunca se menciona en público, pero que todo economista serio entiende en privado: la deuda histórica no saldada. No hablo de que alguien escriba un cheque por los territorios arrebatados, hablo de algo mucho más realista y poderoso: transferencia tecnológica, inversión directa, genuina, proyectos conjuntos, donde México no sea solo maquilas, sino socio. Hablo de condiciones de comercio menos asimétricas, de respeto a la soberanía productiva. Porque cuando una relación tiene un origen injusto, la única manera de estabilizarla en el tiempo es compensando estructuralmente esa injusticia, no con discursos, con hechos económicos. Y aquí esta verdad deja de ser herida para convertirse en palanca. Cuando una nación puede decir con documentos, archivos, historia y derecho: esta relación nació torcida, ya no negocia desde la debilidad, negocia desde la evidencia. Y la evidencia en política internacional pesa mucho más que la queja. Llegamos al tercer plano, el más íntimo, el psicológico y social, el que nadie mide en cifras pero define generaciones enteras. Durante décadas, millones de personas crecieron escuchando una frase que se volvió casi parte del aire: es que México siempre pierde. Esa frase no es inocente, destruye por dentro, genera resignación. Hace que uno acepte salarios bajos como destino, migración forzada como normalidad, dependencia como algo inevitable. Aquí quiero hablarte directamente, no como economista ni como historiador, sino como alguien que ha visto lo que estas narrativas le hacen a las personas. No naciste en un país condenado al fracaso, no vienes de una cultura inferior, no eres descendiente de una nación incapaz, eres heredero de una nación que fue golpeada, sí, despojada, sí, silenciada, sí, pero no destruida, no anulada, no extinguida. Gran parte de la pobreza estructural que hoy existe no nace de una incapacidad cultural, nace de un robo estructural. Entender eso cambia algo muy profundo en la manera en que una sociedad se mira a sí misma. Cuando una persona deja de culparse por una herida que no causó algo, se libera. Por dentro se libera energía, se libera dignidad, se libera la posibilidad de exigir sin vergüenza. No eres tú, no es tu gente. Son estructuras injustas que ahora podemos nombrar, exponer y cuestionar. Y cuando las estructuras dejan de ser invisibles, dejan de ser invencibles. He visto sociedades transformarse no solo cuando cambian sus leyes, sino cuando cambian su relato interior, cuando dejan de verse como perdedores históricos y empiezan a verse como sobrevivientes conscientes. Eso no genera odio, genera firmeza, eso no genera guerra, genera negociación desde otro lugar, eso no genera caos, genera reordenamiento. Por eso, cuando entiendes que este fraude histórico no es un cuento del pasado, sino una pieza clave de tu presente, dejas de sentir que todo te ocurre por accidente. Empiezas a entender que tu vida, tus oportunidades y tus límites están conectados a procesos históricos reales, y eso, lejos de aplastarte, te devuelve una forma de control, porque ahora sabes contra qué estructuras te enfrentas. Ahora sabes que no es una lucha individual, es una lucha histórica. Y cuando una verdad deja de ser susurro y se vuelve conciencia, ya no pesa, igual empieza a empujar en la dirección correcta. Con esto llegamos al cierre final de todo este recorrido, el momento de unir las piezas, el momento de dejarte con una idea clara, firme, sin miedo, sin pánico, sin fantasías. Una idea que puedas llevar contigo después de que este vídeo termine, porque el objetivo de todo esto nunca fue asustarte, fue devolverte claridad. Antes de despedirme, permíteme un último recorrido, no como un resumen frío, sino como un acto de conciencia. Hemos visto el fraude de la guerra, una guerra fabricada con provocaciones, discursos manipulados y una narrativa falsa de defensa. Hemos visto el fraude del tratado, un documento firmado bajo ocupación militar, alterado unilateralmente, convertido en legal solo por la fuerza del vencedor.
Hemos visto el fraude del mapa, una frontera dibujada con tinta, no con justicia, un territorio robado 2 veces, primero con armas, luego con planos. Hemos visto el fraude académico, décadas de libros, universidades y medios enterrando una verdad incómoda para proteger el mito del imperio. Y finalmente hemos visto algo aún más importante que todos los fraudes juntos, la oportunidad histórica de usar la verdad como herramienta. Porque tal vez no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos dejar de vivir bajo una mentira. Tal vez no podamos borrar lo ocurrido en aquel siglo, pero sí podemos decidir qué hacemos hoy con esa verdad. Porque cuando un pueblo entiende el fraude que lo marcó, deja de sentirse pequeño, deja de verse como inferior, deja de cargar culpas que nunca le pertenecieron, y ese es siempre el primer paso para cambiarlo todo. He visto imperios caer no solo por guerras ni por crisis económicas, sino por algo mucho más profundo, la erosión de su mito. Y hoy existe una grieta en el mito del imperio, no una grieta de violencia, sino de verdad. Una grieta que se abre cuando millones de personas dejan de aceptar una historia impuesta y empiezan a mirarla con ojos propios. Si este análisis te ayudó a entender que tus problemas no nacieron contigo, sino con un sistema injusto, si por primera vez sentiste que no eras tú quien estaba roto, sino una estructura histórica que te precede, entonces te pido algo con honestidad. Comparte este mensaje. No por mí, por tu gente, por tu historia, por las generaciones que aún crecen creyendo que el mapa es solo un dibujo, cuando en realidad es la evidencia de un fraude que por fin estamos dispuestos a nombrar. Y cuando una verdad deja de ser susurro y se convierte en voz, ya nada vuelve a ser igual.